Seguimos entonces conversando con el hidrogeólogo Francisco Turrión Peláez acerca del problema del agua aquí en España. Algo nos has dicho acerca de los premios o los castigos que has recibido por ser el Casemiro del Real Madrid o el Luis Suárez del Barcelona. ¿Qué te ha pasado en lo bueno y en lo malo? Bueno, lo primero es decirte que yo no me siento más que nadie, sino simplemente a lo mejor más concienciado o que he visto una realidad que con claridad, con transparencia, que me siento en la obligación de contar. Bueno, pues como decía antes, recibo la sorpresa de que el Ministerio me instruye un expediente disciplinario por el informe Greenpeace, porque dice que yo he denigrado el trabajo de los compañeros que hacen la planificación, que yo no tenía compatibilidad para hacer ese trabajo y que he utilizado información de la Confederación para hacer ese estudio. Bueno, aquello era totalmente surrealista. No soy tan tonto para utilizar en un informe que firmo yo datos que lo que no pueden utilizar, ¿no? Toda la información que aparece en el informe Greenpeace, toda la información está publicada. En España cualquier empleado público tiene el derecho a escribir libros, de escribir informes, dar conferencias y tal. No tiene ni que pedir compatibilidad. Yo tengo la compatibilidad para el ejercicio de actividad profesional. De hecho, a mí me encargan trabajos en toda España en relación con la hidrogeología y mi currículum está... tengo la gran suerte de haber trabajado en bastantes cosas, ¿no? Y bueno, lo de denostar o denigrar el trabajo de los demás, el diccionario dice que denigrar se denigra a las personas, no al trabajo. Eso se llama crítica. Y la Constitución española garantiza el derecho a la crítica. Pero no solo la Constitución, sino las sentencias del Supremo y del Constitucional nos han dicho que cualquier empleado, por el hecho de que trabaje en una empresa, no pierde sus derechos fundamentales. Es decir, el que es homosexual, bisexual, judío, árabe, moro, comunista, de derechas, blanco, negro, no pierde esa condición cuando entra a trabajar. Es decir, y la libertad de expresión y de información es un derecho constitucional necesario, dice, necesario porque si la sociedad no conoce otros puntos de vista, no con mayor verdad o con menos, pero simplemente diferentes, ¿cómo se va a formar un criterio? ¿Cómo va a formar opinión? Por tanto, la libertad de expresión y de información no solo es un derecho, en determinados casos es una obligación, es beneficioso para la sociedad. Claro, yo sabía que aquello no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero el caso es que ellos llegaron hasta el final y un día recibí una notificación que tenía que irme a mi casa y dejar el móvil de empresa y estar 6 meses y 5 días sin cobrar. Y estuve en mi casa 6 meses y 5 días sin cobrar. Gracias a mi madre que me dijo, hijo, el dinero de estos meses yo te lo dejo y tú ya me lo darás. Eso fue una tranquilidad, porque si no yo a lo mejor hubiera tenido que vender la casa. No es plato de gusto que nadie te meta la mano en el bolsillo y te saque 6 salarios de 6 meses, porque tú lo único que has hecho no has robado, no has insultado, no, porque has contado lo que crees que es bueno para los demás. Esto nos tiene que hacer pensar dónde estamos, ¿no? Bueno, y hace un mes pues ya se celebró el juicio, ¿no? Mi gran alegría en el juicio es que el fiscal, como era la demanda que habíamos presentado, mis abogados, era una demanda por vulneración de derechos fundamentales a la libertad de expresión, pues mi gran alegría fue oír al fiscal en el acto del juicio decir que él sí que consideraba que había una vulneración de derechos fundamentales. Pero dice, sobre todo, por lo que se denomina el consentimiento y que tiene que ver con la buena fe contractual. Es muy fácil. Si tú le has dicho a tus empleados que en vez de entrar a las 8 de la mañana, por poner un ejemplo, no pasa nada si a las 8:15 llegan, y así un año y otro año y otro año, y es sabido por todos que se entra a las 8:15 y no pasa nada. Si tú un día a un empleado lo echas de la empresa porque ha llegado a las 8:05, eso no es ético. Porque tú lo que tenías que haberle dicho es decir, a partir de mañana he decidido que ya no se entra a las 8:15, se entra a las 8. Bueno, pues si la Confederación, lo que yo digo en el informe Greenpeace no le hubiera gustado, o consideraba que yo no tenía que decirlo, lo que tenía que haber hecho es decirme que en algún momento de cuando estos 10 años de atrás yo he contado lo mismo, incluso aquí en tu programa, haberme dicho, señor Turrión, consideramos que sus manifestaciones exceden la libertad de expresión y le pedimos que se modere. Bueno, yo a partir de ahí me hubiera callado, pero con ese papel me hubiera ido a un juzgado a por una denuncia para que un juez dijera si era verdad o mentira. Claro, yo callado iba a estar, porque yo iba a cumplir la instrucción. Ahora bien, no me puedes tú dejar tranquilo. Yo soy parte interesada en el proceso de planificación. O sea, yo presento alegaciones al plan ideológico como ciudadano.
y me han contestado las alegaciones y nunca me han puesto pega. Es decir, yo me he sentido traicionado. Oiga, dígamelo. Bien, eso es lo que dice el fiscal, dijo que había eran hechos consentidos. Y luego ya la gran alegría fue cuando vi la sentencia de la jueza, ¿no? En la sentencia la jueza dice clarísimamente que ha quedado claro y meridianamente expuesto que el motivo del expediente era limitar mi libertad de expresión, porque yo, como había dicho que la cuenca del Segura no tiene déficit y por tanto no me precisa trasvases, ese expediente, su fin es taparme la boca y cortarme la libertad de expresión. Pero además añade que en todo el acto del juicio hay un vacío probatorio, dice, de que la administración no ha demostrado en ningún momento que lo que yo digo no es cierto. Es decir, supongamos, oiga, usted tiene libertad de expresión, pero es que usted dice una sarta de mentiras. Oiga, es que esto es mentira por esto, por esto, por esto. Es que nada, no han dicho absolutamente nada, no han desmentido ni un punto de lo que yo digo, nada. Y lo dice la jueza. Hay un vacío probatorio, no han dicho nada. Y dice la jueza, este señor lo han expedientado no por lo que ha dicho, sino por dónde lo ha dicho. Porque cuando lo decía en Murcia no pasaba nada. Ahora es cuando lo dice Greenpeace a nivel nacional, una organización mundial ecologista de gran prestigio, cuando se hace eco de sus palabras, es cuando a alguno le entra miedo. Porque, mire usted puede tener miedo, pero a mí no me tiene por qué meter la mano en el bolsillo. Claro. Francisco, en apenas un mes y medio ya soy octogenario, cumplo 80 años. Hace pocos meses me di cuenta que Caperucita Roja y Blancanieves en realidad no existieron, son apenas cuentos, son apenas dibujos. Te lo digo porque nos mienten al contabilizar los recursos hídricos solo en función de los embalses de superficie. Bueno, yo la palabra miente no la diría, porque más y menos después de lo que me ha pasado, en fin, se puede decir lo mismo quizá de otra manera, ¿no? Digamos que se cometen errores, ¿no? Bueno, sí que es cierto que se viene cometiendo ese error en el cálculo de los recursos hídricos, porque el balance, como decía antes, tiene que cuadrar. Dice la instrucción de planificación hidrológica que el balance hídrico, los 4 componentes del balance hídrico tienen que ser coherentes. Si uno se acerca a la documentación de Alemania en cuanto a balances, se ve claramente que esos componentes encajan, o en Estados Unidos. Es decir, si yo digo que llueve 5 en la cuenca del Segura y se evaporan 3, me quedan 2, ¿verdad? Vale, pues si por el río baja 1, el otro es 1, es agua que no baja por el río, es agua subterránea que va al mar. Pero ese 1 también es recurso natural, ese 1 también lo tenemos que sumar. Lo que no vale es decir que la ecuación, ¿no?, es que 3 menos 2 es 1. Eso no vale. ¿Entiendes? Y eso es lo que hay. Eso es fácilmente demostrable. O sea, eso es coger los documentos y verlos. Faltan 500 hectómetros cúbicos por contabilizar en el balance de la cuenca del Segura en su plan hidrológico. No encaja el balance. Bueno, ¿por qué no encaja? Porque hemos dicho que la evapotranspiración en la cuenca del Segura es del 90%, como en el Sáhara. Mire usted, eso es absolutamente aberrante. Las cuencas de nuestro entorno, como el Júcar, como el Guadalquivir o como el sur, están hablando de evapotranspiraciones del entorno al 80%. Bien, pues entonces quiere decir que, por un lado, nuestro balance no encaja porque nos faltan 500 hectómetros por contabilizar, entre 500 y 800, y por otro lado, ¿dónde está el error? Muy fácil, en que usted la evapotranspiración la ha sobredimensionado. ¿Por qué hemos sobredimensionado esa evapotranspiración? ¿Por qué hemos dicho que de cada 10 gotas que llueven en la cuenca del Segura, 9 se evaporan? Pues porque teníamos que defender el trasvase Tajo Segura, teníamos que decir que necesitamos el Tajo. Pero ya no está. El Tajo, el Supremo, ha dicho que se acabó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que revisar los papeles y decir, bueno, pues ya no podemos seguir más con este error. Ahora bien, Francisco, hablemos del uso urbano residencial. ¿Qué nos puede decir entonces en cuanto a ese uso urbano residencial del agua? Bueno, pues que Murcia, en muchos municipios de Murcia, pues el agua es de las más caras de España, innecesariamente, que en muchos municipios pues el agua no se hace una gestión municipal, una gestión pública, no es una gestión, se hace a través de empresas privadas, cuyo objetivo, pues como es lógico, es el beneficio industrial, que podemos ser muy
capaces en abaratar el coste de los recibos de agua, hay mucho que avanzar en eficiencia de consumo de agua, en redes, en mejora de sistemas de distribución del agua, de mejora de la calidad de agua, utilizando agua de mejor calidad que la tenemos, y que, bueno, pues que perfectamente con una gestión distinta a la que se ha llevado del agua en la cuenca del Segura a nivel municipal, utilizando, como digo, el agua subterránea, podemos abaratar el recibo del agua en muchos municipios y podríamos hacer que cualquier pueblo de la cuenca del Segura o cualquier pueblo de la región de Murcia tuviera un recibo de coste de agua similar a la media que hay en España, ¿no? Es muy curioso. Aquí en Murcia estamos por encima de la media en el uso del agua subterránea para regar y en cambio muy por debajo de la media en España del agua subterránea para beber. Es decir, nosotros, como decía, nos estamos bebiendo agua del Tajo. Eso no tiene ningún sentido, que en una región como la nuestra nos abastezcamos de un agua que está a 300 kilómetros cuando tenemos agua de excelente calidad, ¿no? Creo que eso es fundamental, o sea, eso es, y a mí me gustaría, de verdad, esperamos, Milton, ver pronto algún político de todo el arco parlamentario, desde un lado hasta el otro, que algún día diga, oiga, propongo bebernos nuestra propia agua, y que no tengamos que bebernos el agua que viene a 300 kilómetros, que aquí tenemos agua suficiente. No hace falta que me citen, no hace falta que me digan nada, que se atribuyan la idea como suya, pero que le demuestren a la gente que todo esto del agua es un gran negocio para muchos, pero una pobreza para la inmensa mayoría, porque nos obliga a hacer unos gastos en agua que son innecesarios. Ahora, esos paquetes de agua subterránea que evidentemente defendés, pueden crear entonces puestos de trabajo en el campo y fijar población. Sí, lo primero que cuando dices tu paquete lo quiero hablar claramente, porque la gente dice, hombre, es que si tú utilizas el agua de los embalses, las generaciones futuras no tendrán agua. Bien, repito siempre y lo vuelvo a decir otra vez, estamos hablando de recursos renovables, el agua que se infiltra en las montañas y acaba al mar. El agua que entra, la que sale, igual que el río, el agua que llega y el agua que se va, el agua que entra y la que sale. Aprovechar parte de ese agua, esos entre 500 y 800 hectómetros de agua subterránea que se está drenando del mar, para usarla. Claro que puede fijar a población en medio rural. Claro, si a nosotros dejamos, si dejamos que se cumpla la ley de aguas, que por cierto, tengo que darte la primicia, que el Tribunal Supremo ha derogado en otra sentencia diferente que no tiene que ver con el Tajo, en una otra sentencia que tiene que ver con el plan hidrológico del Segura, ha derogado el artículo 40 del plan hidrológico del Segura, que prohibía la utilización de pequeños pozos, de lo que la ley llama pozos de menos de 7.000 metros cúbicos para uso de agricultura. Eso, gracias a Dios, el Supremo lo ha derogado. A partir de ahora, cualquier persona no tendrá ni que pedir permiso para hacer un pozo de los de menos de 7.000 metros cúbicos y usarlos para regar, o para su industria, o para tal. Pues bien, si nosotros permitimos y consideramos y consentimos y promovemos pequeños usos de bajo consumo en el entorno, en las pedanías y en el campo de la región de Murcia y de la cuenca del Segura, pues evidentemente vamos a hacer que familias, secanos, terrenos de cultivos de bajo consumo, almendro, viñedos, olivos, pistachos, que tienen poco consumo, pero vamos a hacer que esa cosecha de almendra va a ser la misma todos los años, el año seco como el año lluvioso. Por tanto, la cooperativa va a tener que garantizado, salvo un pedrisco o salvo circunstancias climatológicas adversas, va a tener garantizado que la almendra va a ser igual de gorda todos los años, va a tener la calidad igual todos los años. Y eso da una estabilidad, te permite buscar mercados, etcétera. Y eso genera jornales, genera puestos de trabajo, genera cooperativa, desarrolla la economía la agricultura ecológica, la denominación de origen, todo eso. Y sobre todo, fija población al medio rural. Claro, pero si decimos que no tenemos agua y eso no lo podemos hacer, lo que estamos fomentando es el despoblamiento, la inmigración. Es decir, todo este rollo, podemos decir, del trasvase Tajo Segura, lo que ha llevado, algún día nos daremos cuenta, de que ha llevado al empobrecimiento, de la pérdida de renta de la cuenca del Segura, de la gente de la cuenca del Segura. No se ha distribuido la riqueza, sino todo lo contrario, se ha concentrado el agua y la tierra en muy pocas manos. Y la inmensa mayoría sigue pensando que porque a él no le han dejado coger el agua. Por tanto, el agua
subterránea, el uso de nuestros embalses subterráneos y de nuestros recursos renovables de agua subterránea de forma sostenible nos va a permitir crear empleo. Pero aparte, también el Estado es el que puede gestionar esos embalses subterráneos igual que gestiona los embalses superficiales. Y en los municipios, en los pueblos, hacer un pozo y una balsa y poner ese agua a disposición de las comunidades de regantes. No gratis, pagando el coste, como dice la directiva marco, de la amortización de las obras y de esa infraestructura, ¿no? Para que no sea el Estado. Pero la gente estaría encantada, ¿no? Eso es fomentar el desarrollo, fomentar el empleo, incentivar la economía, etcétera. Eso es pensar en la gente, eso es tener sentido de Estado. Lo otro, pues, es otra cosa muy diferente. De tus palabras, deduzco entonces que apostar por las aguas subterráneas es un poco anticiparse al futuro. Yo creo que sí, sobre todo, pero claro, dirá la gente, pero este hombre ¿qué está diciendo, no? Claro, es que como se han cometido tantos errores en la planificación hidrológica, pero efectivamente, nuestro potencial de aguas subterráneas, que el ICME cifraba en 100.000 hectómetros en la cuenca del Segura, y como digo, y sus recursos renovables entre 500 y 800 hectómetros, utilizar ese agua, más el agua desalada del mar, más el agua desalobrada de la zona costeras, más el agua reutilizada, apostar por nuestra propia agua, por lo que se denomina la autosuficiencia hídrica, es el futuro y es adelantarnos a lo que viene. El apostar por trasvases es apostar a caballo perdedor. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ninguna cuenca hidrográfica se crea ningún territorio que nosotros no tengamos agua. No se creen que hayamos hecho una gestión modélica del agua cuando hemos ampliado 60.000 hectáreas de regadío que no están inscritas en el registro, que por tanto son ilegales. Por tanto, las regiones no van a consentir que se haga trasvase. Por la única solución que tenemos, la más realista, la que más I+D+I nos va a aportar, más investigación, tecnología, es apostar por la autosuficiencia hídrica de la cuenca del Segura. Y ese es el futuro, sí. ¿Existen entonces acuíferos que están cautivos, que están confinados, y entonces no por ellos ser fósiles? Efectivamente. El hecho de que el agua esté confinada, quiere decir que esté a una presión superior a la atmosférica, es porque nace ese agua, se infiltra en un terreno que está mucho más alto, ¿vale? Entonces las capas impermeables, que en esta cuenca, por la actividad tectónica, hay muchos estratos plegados, lo que hacen es que ese agua se infiltra en la montaña, viaja por el interior de la Tierra a una presión superior a la atmosférica. Por eso se dice confinado, porque cuando pinchamos el terreno y atravesamos 300, 200 o 100 metros de arcillas o margas y tocamos esa caliza tiene agua a presión y asciende y sube, por eso se llama confinado. Pero el viaje de ese agua, su movimiento natural es ir hacia el mar, hasta el punto que, según la Universidad Autónoma de Barcelona, en unas investigaciones que se publicaron hace 3 o 4 años, mediante isótopos de radio, determinaron que el flujo subterráneo que va al Mediterráneo en toda la costa mediterránea es entre 1 y 15 veces superior al fluvial. Es decir, que por cada río Segura o río Júcar hay un torrente subterráneo de agua dulce al mar que es o igual o incluso hasta 15 veces superior. No nos podemos permitir el lujo de no utilizar ese agua. No nos permite el lujo de apostar por la ciencia, la investigación y la autosuficiencia hídrica. Y debemos utilizar estos acuíferos confinados que están desconectados de los cauces fluviales, que no tienen nada que ver con los ríos y además nos van a permitir dotar a esos ríos con ese caudal también, como ya se hizo en Murcia en la sequía 2005-2009, donde hubo una serie de pozos que aportaron caudal ecológico al río. Pero además también podemos trasladar, ante la amenaza del cambio climático, podemos trasladar explotaciones de agua superficial del río, es decir, aprovechamientos de agua fluvial, las podemos sustituir por aprovechamientos de agua subterránea, de agua de estos acuíferos confinados, para liberar ese agua como caudal ecológico del río y que aquí también en la cuenca del Segura tengamos un río Segura vivo y un río Segura para disfrutar de él. ¿Cuáles son en tu concepto las principales reformas que debemos hacer en nuestra propia casa para paliar este problema? Bueno, pues la primera sería, tenemos que tener políticos valientes, políticos con sentido de Estado, que su principal preocupación sea defender el interés general. Esto parece una obviedad, pero no me parecería tan obvio
Y sí, o sea, decir, si lo fuera tan obvio no lo diría, ¿no? Tienen que poner, como se suele decir, a los ciudadanos en el centro y empezar a pensar en ellos. Lo primero que tenemos que es, como decía, es permitir el uso sostenible de las aguas subterráneas para generar y fomentar empleo y fomentar el desarrollo rural. Tenemos que hacer una auditoría de los usos del agua. Tenemos que saber quién está cogiendo el agua y por qué tú sí, por qué tú no. La auditoría de los usos del agua, tanto del río Segura como del trasvase Tajo Segura, es fundamental. Tenemos que conocer todos eso. Tenemos también que gestionar los embalses subterráneos igual que gestionamos los embalses superficiales. Tenemos que invertir el Estado en la captación de estos acuíferos confinados para beneficiar a las comunidades de regantes y a los regadíos tradicionales, a los regadíos históricos, incluso al abastecimiento. Tenemos que dejar de depender del proveedor externo de agua, porque eso a ningún empresario se le ocurre, que tiene que fabricar una lavadora, tener una fábrica de tornillos única exclusivamente, imagínate, a 1000 kilómetros, porque el día que falle la fábrica, ¿cómo va a hacer en las lavadoras? Necesita tener proveedores cercanos de tornillos para que si uno le sube mucho el precio, pues coger otro, o si falla uno, tener otro. Bueno, eso es lo lógico, ¿no? Bien, pues tenemos que dejar de depender del agua de beber ya, del Tajo, y sobre todo mentalizarnos que el Tajo Segura tiene los días contados, porque lo ha dicho el Supremo, en virtud de la Directiva Marco del Agua, y mirar hacia adentro y buscar nuestras propias soluciones. Debemos también modificar el Código Penal, introducir el delito contra los recursos hídricos para que, como decía antes, igual que debemos fomentar el desarrollo rural con el agua en las regiones del interior de la cuenca donde la renta es más baja y hay despoblamiento, pero también en otras zonas de explotación intensiva de la agricultura, debemos definir en qué perímetros no se pueden hacer regadíos. Por ejemplo, en el litoral de Cabo Cope, sería en la costa de Águilas, o en entornos de especial valor paisajístico o de especial valor natural, ¿no? Y cuando alguien ponga un invernadero en esas zonas, pues poner la preceptiva denuncia en la Fiscalía o en el juzgado para que llegue inmediatamente el SEPRONA como medida provisional o la sentencia judicial y levantar ese regadío. Es decir, los ciudadanos tienen que ver que regadío ilegal, regadío levantado. Mientras no lleguemos a eso, no vamos a confiar, los ciudadanos no van a confiar en que podemos ser autosuficientes, ¿no? Entonces esto yo creo que sería un poco el resumen de las medidas que yo creo que se deberían adoptar para ponernos de cara a la realidad. Es decir, para no estar en la realidad virtual esta que decíamos antes de que vamos a pedir agua del Tajo que ya no va a venir, sino para solucionar los problemas con el agua que tenemos, que ese es el futuro. Muy bien, para terminar entonces, estamos muy cerca de las elecciones aquí en España. Todos los políticos en esta época se peinan lindo, se ponen sus mejores galas, esbozan su mejor sonrisa, en fin, nos pasan la mano por la espalda. Suavemente, ¿qué le dirías entonces a los políticos que hagan con respecto a este problema? Bueno, lo primero que les diría es que tuvieran sentido de Estado, que pensaran antes que nada en los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, que les cuenten la verdad. El Tajo es historia. El trasvase Tajo Segura ya no va a existir. No sigan insistiendo que que el trasvase Tajo Segura es irrenunciable. Ya no existe. Eso es el conjunto vacío. Tienen que empezar a decirle a la opinión pública que no se preocupen, que entre todos vamos a trabajar para solucionar, para que no haya problema de agua, para que vamos a utilizar el agua desalada, el agua subterránea y el agua reutilizada, y que no nos va a faltar agua. Es más, que vamos a ser capaces de mejorar mucho en la distribución de agua. Y, sobre todo, insisto, que no les engañen a la opinión pública. Muchísimas gracias, Francisco, entonces, por haber estado con nosotros. Y para terminar, decirles a ustedes que en muchos lugares del mundo, lamentablemente, un barril de agua es mucho, pero mucho más caro que un barril de petróleo. Hasta la semana que viene.